Buenas tardes. Continuamos el estudio del capítulo 12 de los Hebreos. Continuaremos con los versículos del 15 al 17. El apóstol les amonesta, o les aconseja, más bien dicho, a los de la iglesia primitiva, a quien fue originalmente dirigida esta carta, este escrito, y por supuesto también a los creyentes de las diversas épocas de la historia. Ahora leemos entonces los versículos 15 al 17. Atentos en la congregación, no sea que alguno no alcance la gracia de Dios, porque ha germinado en él una raíz de amargura, que perturbe a muchos y que muchos sean contagiados. La raíz de amargura en el Antiguo Testamento se refiere a buscar otros dioses. No olvidemos que el pecado que cometió Adán, el efecto inmediato que causó en Adán y luego en nosotros que heredamos ese pecado, es el separarnos de Dios. Una vez que el hombre está separado de Dios, no tiene otra salida que empezar una caída de degradación moral. Este es lo que vemos actualmente en la humanidad y siempre la humanidad ha visto su degradación moral. Por esto hubo el diluvio. Muy bien, entonces, una vez que se queda sin Dios, separado de Dios, el primer efecto del pecado, como les decía, entonces el pecado en sí tiene la opción, digamos, el pecado en sí, su obra es buscar otro Dios. Generalmente el Dios que se busca son dioses creados por los mismos hombres, o su egolatría, su ego, él mismo, o en nuestro caso un artista de cine, una cantante, un deportista, cualquier. Hacemos dioses los seres humanos con facilidad. Entonces esta es la raíz de amargura que aconseja el apóstol que vigilen los de la congregación que esté analizando este pasaje. Y en el pasado, por supuesto, como les dije, la iglesia primitiva. Dice que esa raíz de amargura perturba a muchos y contagia. Por esto hay que tener cuidado en las congregaciones de esto, de la idolatría. El 16 dice también hay que estar atentos que en las congregaciones no haya personas libertinas o profanas, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Esto quiere decir que hay que cuidar de las personas que no valoran los beneficios, las bendiciones de Dios. No dan importancia. Esto es lo que hizo Esaú. Y el versículo 17 dice, porque ya saben ustedes que Esaú más tarde quiso heredar la bendición. Sin embargo, fue desechado y no halló lugar para el arrepentimiento, a pesar que lo buscó con lágrimas. El arrepentimiento al que se refiere aquí, el arrepentimiento de Esaú, al que se refiere aquí, era buscar que el papá le restaure la bendición. En otras palabras, el objetivo del arrepentimiento de Esaú era buscar cambiar la decisión de su padre. Y buscó con lágrimas, pero no encontró. Aquí una aclaración. Generalmente se confunde el arrepentimiento con el llanto y el afligirse. Pero aquí dice que él buscó arrepentirse, o sea, cambiar la decisión de su padre con lágrimas y no logró. En otras palabras, el arrepentimiento no es el llanto. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento, pueden ustedes leerlo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ahí está lo que es el arrepentimiento. Es una obra de Dios. Eso también se refuerza en Hechos 5:31. Jesús está en el cielo para dar arrepentimiento. No se origina el arrepentimiento en el hombre, en Dios. El significado del arrepentimiento, repito,
Está en Lucas capítulo 15. Continuamos los versículos 18 al 21. Les dice a los miembros de la iglesia primitiva: ustedes no se han acercado a un monte que no se puede tocar, o a un fuego ardiente, o a tinieblas, o a oscuridad, o a un huracán. Se está refiriendo aquí a que cuando la ley se promulgó en el Sinaí, hubo la prohibición de que los judíos, los israelitas, se acerquen al monte y peor que lo toquen, porque la presencia, Dios estaba en la cúspide del monte. Esto era para enfatizar, y es para enfatizar, que el pecador no puede acercarse a Dios, porque justamente es el efecto del pecado, apartarlo de Dios. Y una vez que está apartado de Dios, no puede acercarse porque tiene pecado. Esto es lo que Dios quería mostrar con estas órdenes en el Sinaí, que no podían acercarse al monte, no podían tocarlo. Por supuesto, el caso de Moisés, él no pudo acercarse a la zarza ardiente, hacia el fuego ardiente. Y en el ambiente que hubo, pues en el Sinaí, mientras Dios daba los 10 mandamientos, era un ambiente de tinieblas, de oscuridad, era como una tormenta. También las trompetas sonaban. Estoy leyendo en el versículo 19. No se han acercado, les dice, ni al clamor de trompetas. O sea que estos judíos de la iglesia primitiva no vivieron la experiencia de los israelitas en el Sinaí. Pero además tiene otra connotación que explicaremos más tarde. Dice, ustedes no se acercaron al sonido de palabras. Mientras Dios hablaba en el Sinaí, por supuesto abajo, en la llanura, estaba reunido Israel y oían las palabras de Dios. Y por esto dice el versículo 19, los que oyeron esas palabras suplicaron que no se les hable más. Si ustedes leen Éxodo 20:20, ahí dice que ellos pidieron que no les hable Dios, sino que Dios le habla a Moisés y Moisés les hable a ellos. ¿Por qué razón? El 20 dice, pues esto pidieron porque los que las oyeron, las palabras de Dios, los 10 mandamientos, ellos no podían soportarlas. Peor aceptar esas palabras. Este es el efecto del pecado, hermanos. Los 10 mandamientos no fueron dados para gozo, para gloria. Los 10 mandamientos fueron dados para condenar. Por eso ellos no podían escuchar ni aceptar, porque por varias razones. Uno de ellos porque lo estaba condenando, ¿no es cierto? Otra razón porque como que despertaba la maldad de ellos. Y luego posteriormente Pablo explicó esto, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué despertaba la maldad? Porque el pecado, digo, la ley sirve para, la ley sirve para dar poder al pecado. También sigue en el versículo 20 sigue diciendo que ni siquiera las bestias podían tocar el monte porque tenía que morir apedreada. Ni las bestias, por razón del pecado que separó al hombre de Dios, también separó a las bestias, porque el gobierno de los hombres iba a ejercerse también en las bestias. El hombre en pecado, lejos de Dios, también las bestias fueron puestas lejos de Dios y no podían acercarse a Dios sin recibir el mismo castigo que estipuló para los israelitas. Versículo 21. Entonces, tan tremendo, terrible era ese espectáculo en el Sinaí, la promulgación de la ley, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Repito, hermanos, los 10 mandamientos se originan en la misericordia de Dios, pero no fueron dados para gozo, para gloria, sino para hacerle vivir al hombre su condición caída lejos de Dios, para que necesite acercarse a Él mediante, como sabemos ahora nosotros, mediante Jesús, el Espíritu Santo que Él nos dio. Versículos 22 al 24. Dice a los
hebreos, a los de la iglesia primitiva, les dijo, ustedes en cambio, a diferencia de ellos, en el Sinaí, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, porque ahora ya están en relación con Dios. Eso lo está aclarando Pablo, que por haber puesto la fe en que Jesús el Mesías, esos judíos de la iglesia primitiva ya estaban en relación con Dios, ya no estaban separados de Dios. Esto lo está recalcando Pablo para que sepan en qué cambio espiritual hubo por sencillo acto de fe que ellos hicieron. Algunos, bueno, fue un acto de fe fuerte, pero la mayoría fue aceptar que Jesús era el Mesías prometido. Dice, se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles. O sea, no se acercaron al templo de la tierra, ni a Sinaí, sino se acercaron al templo del cielo. El 23 dice, se acercaron a la asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado al mismo Dios, juez de todos los espíritus de los justos, de los perfectos. O sea, de toda persona que va entendiendo la fe en Jesús, como sus pecados son remitidos, quedan limpios, y como son muertos de la ley, quedan puros porque están unidos a Jesús. Dice, se han acercado, el versículo 24, se han acercado al pacto nuevo. Le está recordando a los de la iglesia primitiva que ellos no seguían ligados al pacto antiguo, no tenían razón de seguir girando su vida espiritual alrededor del templo de Jerusalén, ni su vida piadosa debía consistir en esforzarse por guardar los 10 mandamientos. Ellos pensaban que estaban guardando, porque los 10 mandamientos fueron profundamente cambiados y alterados por obra de los fariseos, que hicieron una cantidad de normas para cada mandamiento, y al observar esas normas, ellos enseñaban que el mandamiento estaba cumplido. Entonces, por eso le está recordando el apóstol. Dice, ustedes no se unieron al pacto antiguo desde que tuvieron fe en Jesús, sino al pacto nuevo. Se unieron, dice, al mediador Jesús. Se unieron a la sangre de Jesús, rociada sobre los de la fe, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. La sangre de Abel habla con fuerza de que, digamos, por esa fe en esa sangre, fue declarado justo, fue declarado por Dios inocente. En cambio aquí a nosotros nos habla con más fuerza porque ya ese símbolo, en el caso de Abel, ya es una realidad. La remisión de pecados ocurrió. La redención de los pecados, del pecado ocurrió. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió, nos mató a la ley, llevó en su cuerpo, en la cruz, los pecados. Así es que el versículo 25 dice, presten atención, les dice a los de la iglesia primitiva y también a nosotros, porque no olvidemos que hay la tendencia muy general respecto a la Biblia. Les gusta a muchas personas escuchar estudios de la Biblia, pero es para tener información nada más. No los toman como norma de fe, sino para tener más información, para saber más sobre el tema. Es un error. Hay que prestar atención, dice el versículo 25. No rechacen al que les habla. Dios no nos habla para darnos información. Dios nos habla para iniciar un paso más en la fe. Les recuerdo lo que les dije la semana pasada. La fe tiene 3 aspectos. Dios habla, la persona escucha y los acepta, cree que es verdad, y Dios realiza lo que habló. Entonces, para este propósito Dios nos habla. Por esto prestemos atención a este punto de amonestación del versículo 25 que dice, no rechacen al que les habla, porque ellos, refiriéndose a los israelitas, no escaparon del que los amonestaba en la tierra. Por eso sufrieron ellos tantos castigos tan tremendos, castigos que estaban anticipados ya a los que hacían esto. Están registrados en Levítico 26, en Deuteronomio desde el 28 para adelante, pero son detalles, están muy detallados estos, que
dice, no pudieron escapar de los que los amonestó en la tierra. De Dios, no hay cómo escapar. Cuando Dios le habla a una persona, repito, no es para darle información, es para que tenga fe. Ellos no hicieron eso, ellos buscaron información, como que ya sabían más. Dice, mucho menos nosotros no debemos rechazar al que nos habla, porque Dios les habló desde la tierra a través de Moisés, ¿no es cierto? Ahora Dios nos habla desde el cielo, mediante su Espíritu. Por eso que nuestra responsabilidad cuando Dios nos habla es mayor que la que tuvieron los israelitas. Prestemos atención. Entonces, les repito, no veamos los estudios, los versículos de la Biblia como para informarnos y saber más. No, es para tener fe, para armonizar nuestra vida de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Especialmente la vida de Jesús, especialmente. En otros pasajes de la Biblia, efectivamente, Dios lo hace para informar, porque es necesario a veces informar, pero para la salvación es la vida de Jesús y todo lo del Antiguo Testamento que se enfoca en el Mesías. Los versículos 26 al 29. Esa voz, la voz que les habló a los israelitas, cuando estaba en el Sinaí, hizo temblar el cielo y la tierra. No olvidemos que cuando estaba en el Sinaí, según este pasaje, Dios dando la ley, los 10 mandamientos, realmente les estaba amonestando. Es lo que dice el versículo 25. Y esa amonestación Dios no la tomó ligeramente, como ya les acabé de explicar. Entonces dice los versículos 26 al 29. La voz del que amonestó, en ese entonces, o sea, en el Sinaí, hizo temblar la tierra. Y ahora ha prometido, diciendo, todavía una vez más, yo agitaré no solo la tierra como en el Sinaí, sino también el cielo. Otra vez va a hablar Dios. 27. Y esto que dice todavía una vez más, y que Dios dice, que Dios dijo una vez más, indica la destrucción, o sea, la destrucción de lo que se puede destruir. Remover lo que se puede remover. Esto está en algunas versiones, pero también esa misma palabra significa la destrucción de lo que es destruible, las cosas creadas, con el fin de que quede solamente lo que no se puede destruir. Y no se olviden, en el ser humano, nosotros todos seremos destruidos o transformados, pero desaparecerá lo nuestro. Lo único que queda es la fe y el amor. Incluso la esperanza, que es parte de ese trío famoso, una vez cumplidas las cosas, ya no es necesario la estipulación de esa esperanza, ya se cumplió. Pero la fe y el amor continúan. Y sobre todo el amor de estos dos, fe y amor, hasta un tiempo después, solamente el amor. Pero el punto es que todo lo que se pueda destruir va a ser destruido. Y yo les estoy aclarando que el amor nunca se puede ser destruido porque es Dios, y la fe que nos lleva en ese camino hasta que completemos lo que ocurre lo que está profetizado en Apocalipsis 21, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí termina, se cumplirá esta predicción divina. El 28, por lo cual, puesto que vamos a recibir un reino indestructible, así es que vivamos de la gracia, para que por medio de la gracia sirvamos a Dios con temor y reverencia, de manera que Él acepte nuestro servicio. Dios no acepta otro servicio que no nazca del amor. Y el servicio de Dios no es pues una gran actividad. Si ustedes leen el capítulo 4 de Juan, el servicio de Dios que Jesús dijo ahí era hablar esas pocas frases que le habló a la samaritana. Y esto él más adelante les explica que ese es el servicio de Dios, que su alimento es servirle a Dios, hacer la obra que Dios le encomendó. Y que eso que había, esas frases que habló, era la obra que el Padre le había encomendado. En otras palabras, para hablar de algo de la salvación a alguien, nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo en la gracia, no en la ley. La gracia es la obra
que Jesús hizo en esta tierra, especialmente en el Calvario, es dada a la persona, cubierta a la persona. Ese es vivir de la gracia. O sea, vivir de que, aunque yo tenga tentaciones y a veces pueda caer, sin embargo, mis pecados todos fueron remitidos en Jesús. Y en Él, en la sangre de Él, fui lavado. Entonces, y esto porque Él me ama. Esta es la relación de Dios que se empieza estableciendo por la fe, pero que luego va a lo largo del día, va manteniéndose gracias a vivir en el amor, en la misericordia, en la compasión, en la bondad, en el trato unos con otros. Y finalmente dice el versículo 29, Dios, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Para la persona en pecado, el Dios es un fuego consumidor. Para la persona que entró por la fe a estar en relación con Jesús, a vivir con Él, Dios es un Padre amoroso y cariñoso. Así es que tengamos bien claro esta distinción. Un fuego consumidor es Dios. Esto vemos que ocurrió cuando dio la ley. Pero la salvación